En 1945, un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Samman hizo un descubrimiento extraordinario que sacudiría los fundamentos de la historia del cristianismo primitivo. Al buscar fertilizante natural cerca de la ciudad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, encontró una serie de jarras de barro enterradas. Curioso y algo cauteloso, Muhammad Ali rompió una de las jarras, revelando un tesoro de manuscritos antiguos. Estos manuscritos, encuadernados en cuero, contenían una colección de textos cristianos primitivos que más tarde se conocerían como los Códices de Nag Hammadi. Entre estos textos estaba el Evangelio de Tomás, preservado en su totalidad. Este evangelio no canónico ofrece una perspectiva única sobre las enseñanzas de Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio de Tomás no presenta una narrativa de la vida de Jesús, sino una colección de 114 dichos que, según el texto, fueron transmitidos directamente a sus discípulos. Este enfoque distintivo plantea cuestiones intrigantes sobre la naturaleza de las enseñanzas de Jesús y la formación del cristianismo primitivo. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi, una de las más significativas del siglo XX, reveló la diversidad teológica y la complejidad del cristianismo primitivo, desafiando las visiones tradicionales sobre la uniformidad de los primeros cristianos. Entre estos textos, el Evangelio de Tomás se destaca por su enfoque único y por su contenido provocador, principalmente por los dichos secretos de Jesús con sus discípulos, que difieren significativamente de los evangelios canónicos. Importancia del Evangelio de Tomás. La importancia del Evangelio de Tomás reside no solo en su contenido, sino también en las cuestiones que plantea sobre la formación del Nuevo Testamento. ¿Por qué este Evangelio, con sus dichos atribuidos a Jesús, no fue incluido en el Nuevo Testamento? ¿Qué revelan estos dichos secretos sobre las diferentes interpretaciones de Jesús y sus enseñanzas? Estas preguntas han sido objeto de intenso debate académico y continúan fascinando a estudiosos y laicos. Siendo una obra asociada al contexto gnóstico, el Evangelio de Tomás ofrece una visión diferenciada de la espiritualidad y las enseñanzas de Jesús, enfatizando el autoconocimiento y la iluminación interior. La gnosis o conocimiento esotérico es un tema central en este Evangelio, diferenciándose significativamente de las tradiciones ortodoxas que enfatizan la fe y la salvación a través de la crucifixión y resurrección de Jesús. El enfoque gnóstico presente en el Evangelio de Tomás revela una forma alternativa de cristianismo que floreció en los primeros siglos, ofreciendo un vistazo a las diversas corrientes teológicas que existían antes de la consolidación de la ortodoxia cristiana. Saludos a todos. Si están interesados en magia, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, es un gran apoyo para los vídeos que hago en mi canal. Características del Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, compuesto por 114 dichos atribuidos a Jesús, difiere significativamente de los evangelios canónicos tanto en forma como en contenido. A diferencia de los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que combinan narrativas sobre la vida de Jesús con sus enseñanzas, el Evangelio de Tomás es puramente una colección de dichos. No hay relatos de milagros, eventos históricos, crucifixión ni resurrección. Cada dicho comienza con una introducción simple. Generalmente Jesús dijo, seguida de la enseñanza. Esta forma minimalista subraya el énfasis en la enseñanza directa y la sabiduría profunda. Muchos de los dichos en el Evangelio de Tomás tienen paralelos en los evangelios canónicos, aunque frecuentemente presentan variaciones interesantes. Estos paralelos sugieren que algunas de las palabras de Jesús fueron ampliamente difundidas y preservadas en diferentes tradiciones. Por ejemplo, en el dicho 26, Jesús dijo, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no adviertes la viga que está en tu propio ojo? Esta enseñanza es similar a los pasajes encontrados en Mateo 7, 3-5 y en Lucas 6, 41-42, donde la metáfora de la viga y la paja se usa para ilustrar la hipocresía humana y la necesidad de autocrítica antes de juzgar a los demás. Otro ejemplo es el dicho 20, donde los discípulos preguntan a Jesús a quién es semejante el reino de los cielos. Jesús responde que es semejante a un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando cae en tierra buena, crece y se convierte en un gran árbol que alberga a las aves del cielo. Esta parábola también se encuentra en Mateo 13, 31-32 y en Lucas 13, 18-19, destacando el crecimiento fenomenal del reino de Dios a partir de pequeños comienzos. El dicho 54 presenta a Jesús diciendo, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Este dicho es similar a las bienaventuranzas encontradas en Mateo 5, 3 y Lucas 6 y 20, que también exaltan a los pobres y humildes como herederos del reino de los cielos. Estos dichos comunes muestran que el Evangelio de Tomás comparte una base con los evangelios canónicos,
pero sus variaciones y el contexto en el que se presentan pueden ofrecer perspectivas únicas sobre cómo estas enseñanzas eran interpretadas por diferentes comunidades cristianas primitivas. Además de los paralelos, el Evangelio de Tomás contiene muchos dichos que son únicos y no tienen equivalentes directos en los evangelios canónicos. Estos dichos frecuentemente poseen un carácter enigmático y profundo que desafía la interpretación convencional. Por ejemplo, en el dicho 3, Jesús dijo: «Si aquellos que os guían dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois los hijos del Padre vivo. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estaréis en la pobreza y seréis la pobreza». Este dicho subraya la importancia del autoconocimiento y la comprensión de que el reino de Dios no es un lugar físico, sino una realidad presente dentro de cada individuo. El énfasis está en el descubrimiento interno y en el reconocimiento de la divinidad interior, una idea que contrasta con la visión más externa y escatológica del reino de Dios en los evangelios canónicos. Otro dicho único y enigmático es el dicho 22, donde Jesús vio a unos niños que estaban amamantando y dijo a sus discípulos que esos niños son semejantes a aquellos que entran en el reino. Los discípulos preguntan si al entrar en el reino ellos serán como niños. Jesús responde: «Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis de lo interior como lo exterior y de lo exterior como lo interior, y de lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis del macho y la hembra uno solo, de modo que el macho no sea macho y la hembra no sea hembra, y cuando hagáis ojos en lugar de un ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino». Este dicho es particularmente intrigante y desafiante. El énfasis en la unificación de opuestos, macho y hembra, interior y exterior, puede interpretarse como un llamado a la integración y a la totalidad espiritual. Sugiere que la entrada en el reino de los cielos requiere una transformación profunda y una superación de las dualidades que caracterizan la existencia humana. Este tipo de enseñanza es radicalmente diferente de los enfoques más tradicionales encontrados en los evangelios canónicos, donde el enfoque es más sobre la fe en Dios y en Jesús y menos sobre la transformación interna. Los dichos de Jesús en el Evangelio de Tomás enfatizan el conocimiento interior y la búsqueda de la verdad. A diferencia de la teología cristiana ortodoxa, que se enfoca en la fe en Jesús como Salvador y en la redención a través de su muerte y resurrección, el Evangelio de Tomás presenta a Jesús como un guía espiritual que lleva a los discípulos al descubrimiento de lo divino dentro de sí mismos. La búsqueda del conocimiento interior se ve como el medio para alcanzar la iluminación y la salvación. Los dichos a menudo alientan a los oyentes a buscar la verdad dentro de sí mismos y a trascender las limitaciones de la existencia material. El Evangelio de Tomás ofrece una visión rica y compleja de las enseñanzas de Jesús, distinta tanto en forma como en sustancia de los evangelios canónicos. Sus dichos enigmáticos y el énfasis en el conocimiento interior y en la iluminación espiritual destacan una corriente alternativa del cristianismo primitivo. A través del análisis detallado de estos dichos, podemos obtener una comprensión más profunda de la diversidad teológica y espiritual que caracterizó los primeros siglos del cristianismo. El Evangelio de Tomás también desafía la interpretación tradicional de las enseñanzas de Jesús. Al enfocarse en la introspección y en el autoconocimiento, presenta un enfoque más personal e interior de la espiritualidad. Este énfasis en la experiencia espiritual individual y en la revelación interior contrasta con el enfoque más comunitario y externo encontrado en los evangelios canónicos, donde la fe y la práctica religiosa se centralizan en torno a la vida y la obra de Jesucristo. El descubrimiento de los códices de Nag Hammadi tuvo un impacto profundo en la investigación académica y en la comprensión del cristianismo primitivo. Antes de este descubrimiento, la mayoría de la información sobre los movimientos gnósticos y otros grupos cristianos no ortodoxos provenía de escritos heresiológicos, escritos por los oponentes de estos movimientos, lo que daba una visión sesgada de su teología y prácticas. Significado y controversia del Evangelio de Tomás. Entre los textos más importantes de la colección está el Evangelio de Tomás. Este Evangelio es particularmente significativo por varias razones. Primero, ofrece una visión distinta de las enseñanzas de Jesús, compuesta enteramente de dichos sin ninguna narrativa biográfica. Segundo, representa una tradición que difiere sustancialmente de la ortodoxia cristiana, destacando la diversidad teológica del cristianismo primitivo. Tercero, la presencia de paralelos entre los dichos de Tomás y los evangelios canónicos sugiere una historia compleja de transmisión y preservación de las enseñanzas de Jesús. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración de nuestras historias esotéricas. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte al canal,
darle like y activar la campanita para ser el primero en explorar nuestras historias interesantes. Hasta la próxima.